Dios continúe bendiciendo a los hermanos que continúan venciendo para agradar a Dios. Hoy nos reunimos para la escuela bíblica, nuestro nuevo tema del mes de agosto, el cual es limpio, con el versículo base de todo el mes, que es Daniel capítulo 12, versículo 10, que ese verso lo cubrimos al cierre de última clase del último domingo del mes. Así que vamos a comenzar por entender qué significa limpio. Y limpio es que no tiene mancha o suciedad. Eso es ser limpio. Algo que no tiene mancha o suciedad. Con esta definición podemos entender a qué se refieren cuando a nosotros se nos dice debes estar limpio o mantenerte limpio. Lo que se nos está queriendo decir es mantente sin mancha y sin suciedad. Mantente limpio. Y esto es una gran responsabilidad personal que tiene cada individuo que representa a Cristo como su Señor y Salvador. Esta responsabilidad tenemos que reconocer que se atiende mal, porque tendemos a supervisar el nivel de limpieza de los demás, excepto el personal. Y de lo que no se dan cuenta las personas, que al querer supervisar a otro, querer supervisar a los demás, te contaminas a ti mismo y pecas. Entonces te pregunta, pero ¿y por qué? Si yo lo único que estoy haciendo es velando qué hacen los otros y cómo lo hacen. Te contaminas y pecas porque mientras estás supervisando a otro, entras en descuido para ti mismo, porque ya no te estás velando a ti mismo, sino a otro. Vamos a estar considerando el Salmo 39, versículo 1. Y el salmista aquí dice, yo dije. Entonces fue una determinación y una decisión personal, llegó a ese punto. Y conforme a este salmo, nosotros tenemos que alcanzar llegar a este punto y no solamente decirlo, sino que vivirlo, hacerlo. Y dice, yo dije, atenderé a mis caminos. Solo dice plural, voy a atender a mis asuntos, voy a atender a mis problemas, los problemas que yo estoy teniendo conmigo mismo, yo voy a atenderlos. Voy a atender a mis caminos, mis asuntos, lo que yo tengo que arreglar. Entonces te explica por qué es que quiere atender sus asuntos personales. Y dice, para no pecar con mi lengua. Y luego sigue, guardaré mi boca con freno, en tanto que limpio esté delante de mí. Este salmo lo vamos a ir desglosando para comprender a qué a lo que se refiere con todo esto que acaba de expresar el salmista. Pero comencemos con el inicio de esta oración. Y yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Y guardaré mi boca con freno, en tanto que limpio esté delante de mí. Mire, el querer supervisar a los demás, porque tenemos que aclarar qué es supervisar. Lo que entran es y asumen una posición de supervisor, porque si fuese nada más que miran y ya se acabó, pero no. El asunto es que asumen la posición de supervisor para estudiar a los demás. Y el peligro de dedicarse a eso es que vas a pecar con tu lengua, porque créame, siempre se va a tener algo que decir, aunque queramos decir y validar. Pero es que lo que yo estoy haciendo, yo lo estoy haciendo para decir la verdad. Yo digo la verdad, hablo la verdad. Y hay personas que se amparan en decir, se justifican, diciendo yo hablo la verdad. Yo hablo lo que se ve y no estoy mintiendo. Y hasta van lejos y dicen y hasta evidencia tengo. Y por ahí siguen buscando llamar bueno esa acción cuando bíblicamente esa no fue la tarea que se nos encomendó. Porque muchos quieren ser portadores de la verdad, pero no de la verdad bíblica. Hay una diferencia, porque muchos dicen, yo hablo la verdad de los demás. Pero recuerde, el que es pueblo de Dios comprometió sus labios para continuar con el ministerio de Cristo. Cristo comenzó un ministerio y la delegó a la iglesia. ¿Y qué pasa? Jesús nos dejó ejemplo. Juan capítulo 12, versículo 49 y 50 dice, Cristo dejó esto dicho, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Miren la aclaración de Cristo, que es nuestro ejemplo, nuestro maestro, alguien que no se salió para hablar conforme a cómo quería y cuándo quería y lo que quería hablar, sino que viene y nos aclara y dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. Pues nosotros de igual forma como iglesia
Biblia tenemos mandamiento, es un mandato de cómo tenemos que hablar y qué debemos hablar. Pero muchos ignoran esto o no les gusta y se salen. Pero tenemos ya esta aclaración y esta enseñanza. No podemos ir hablando lo que mejor nos parece, porque como ya les dije, el que es pueblo de Dios comprometió sus labios, compromete sus palabras para continuar con el ministerio de Cristo. Juan capítulo 8, versículo 28, Jesús nuevamente aclara, porque esto lo podemos encontrar a lo largo de los evangelios, que Jesús aclara que todo lo que él hacía y hablaba venía por mandato del Padre. Él no estaba haciendo las cosas independientes. Pero Juan capítulo 8, versículo 28 dice, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Vemos la obediencia y la sujeción, el ejemplo que se nos está dejando. Ahora bien, como les explicaba, la iglesia no está para hablar lo que mejor le parece hablar. Por eso es que hay mucho contenido que entretiene, pero no que edifica, en lo que es la radio, redes sociales, en la televisión. Y lo lamentable de esto es que tienen título de que es contenido cristiano. Y esto ya lo hemos compartido. Todo aquel que supuestamente dice que su intención es representar a Dios debe de sujetarse a lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, que explica bien claro si alguno habla. ¿Tú quieres hablar? Está bien, puedes hablar. Pero si vas a hablar, hable conforme a las palabras de Dios. Yo voy a ministrar, está bien, ministra, pero si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Te lo aclara. No hay libertad aquí de expresar opiniones, de expresar lo que yo siento, de expresar lo que yo pienso, porque te dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y ejemplo tenemos de Cristo, que conforme a eso Él hacía. Así que vemos que no se sale de lugar, ni de contexto, ni de el mandato. Lo que se está diciendo se une, no se separa. Así que de igual manera, esto recae para el que es iglesia en general. Esto no es nada más para el que enseña, para el que es evangelista, para el que testifica, para el que predica. No son ellos nada más los que tienen que cuidar lo que hablan. La iglesia en general tiene que cuidarse de lo que habla, porque no eres libre para hablar lo que se te antoje, no eres libre para hablar cualquier cosa, y más cuando lo que quieres hablar no edifica. Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice a la iglesia, sea vuestra palabra siempre con gracia. Mire aquí, esto no es a veces. Bueno, pues algunos días me siento con la motivación de edificar, de hablar lo que Dios pide, pero otros días no quiero, tengo un descontrol y voy a hablar lo que se me antoje, lo que yo siento, lo que vi, lo que me pasó, lo que me molestó. No, dice, sea tu palabra siempre. Esto es todos los días, tienes el compromiso de que siempre tus palabras sean con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pero mire esto, antes de eso, el consejo y la exhortación que se nos deja en el versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Te dice, no solamente hablas correctamente todos los días, sino que vas a andar, vas a vivir con sabiduría con el de afuera, con el que tú te comunicas, con el que no es de Cristo. Efesios 4, capítulo 4, versículos 15 y 16, sigue amonestando a la iglesia. Mirad pues con diligencia, sé responsable, no te descuide cómo andéis. No te está diciendo, mira, sé responsable en velar a los demás, sino que aquí te dirige, tú tienes que ser responsable con velarte cómo vas tú, cómo te estás comportando tú, qué estás haciendo tú individual. Y entonces cuando tú miras cómo tú andas, dice que no sea que estás andando como un necio, como alguien que está ignorando, que sabe pero que no hace caso, sino anda como sabio. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces aquí tú vas comprendiendo por qué es que se te está dirigiendo a que tengas cuidado cómo hablas y qué hablas. Y te dice, los días son malos. Ahora más que nunca, nosotros debemos andar con sabiduría cada vez que salimos de nuestros hogares, porque las personas están actuando y reaccionando con mucha maldad. La maldad siempre ha existido, eso lo reconocemos, pero ahora tiene un auge mayor, tiene una manifestación mayor. Y vemos cómo las personas están que no consideran, andan sin consideración, andan sin amabilidad, sin tolerancia, por todo explotan, por todo quieren pelear. Ahora lo que se manifiesta
manifiesta es odio, resentimiento, violencia en las acciones y en las palabras. Hay mucha insensibilidad contra el prójimo. Y lo lamentable de esto es que se ven estas acciones tanto con personas que dicen ser cristianas como las que no lo son. Y nosotros tenemos que tener cuidado qué hablamos y cómo hablamos en medio de ese ambiente hostil que hay y que existe hoy día. Efesios capítulo 4 versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces aquí te lo están impidiendo, dice, no debe de ocurrir, no debe de pasar, no tienes excusa. Se está diciendo, ninguna palabra dañada debe de salir de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Imagínate, te dice, cuando tú abras esa boca, todo lo que tiene que salir tiene que ser bueno y para la necesaria edificación. Para lo necesario, habla cuando sea necesario. Y si vas a hablar cuando es necesario, que sea bueno. Y después te dice, a fin de dar gracia al que te oye. Dios es claro, habla para todo aquel que te escuche, te reciba esa gracia, ese favor que se ha enseñado de parte de ti, que reciba vida, que reciba construcción, no destrucción de tus palabras. Así que cuidado con lo que te dispones a hablar, cuidado, porque muchos se creen que no tienen o que no tendrán culpa por lo que hablan. Hay mucho descuidado que no considera esto y piensa que mentir nada más es malo, robar es malo o pelear con alguien es malo o entre otras cosas que son malas, pero no toman en cuenta y piensan que no tienen culpa o no tendrán culpa de cómo hablan y cuándo hablan. El problema de esto es que el que más debes de tener cuidado son las personas que son ligeras y rápidas en disparar cualquier cosa, que dicen lo que les viene al pensamiento inmediatamente. Proverbios capítulo 10, versículo 19 dice que en las muchas palabras nos falta pecado. Como yo digo, hay gente que es bien ligera en hablar rápido. Habla lo que les viene al pensamiento y no piensan antes de hablar. Y entonces Proverbio te dice, en las muchas palabras nos falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Tenemos que entender que siempre van a existir las personas que se niegan a aceptar que fallan en un momento dado. Dicen, no, yo no estoy mal, porque el pensamiento, yo hablo la verdad, yo hablo lo que se tenía que decir, pero te está diciendo, cuidado, porque en la mucha palabrería, en el tener mucho para decir, nos falta pecado. Se te está diciendo, si hablas de más, tienes que saber y prepararte que vas a pecar, porque tú no puedes ir en contra de lo que ya dice la Biblia. A veces tú dices, no, eso no es así, estás haciendo la palabra de Dios mentirosa y no podemos hacer la palabra de Dios mentirosa, no le podemos llevar la contraria, porque lo que la Biblia testifica de nosotros es la verdad. Te está diciendo, si tú hablas de más, vas a pecar, porque en las muchas palabras nos falta pecado, pero si quieres refrenar tus labios, muestras prudencia. Pero como les digo, siempre va a existir la persona que se niega a aceptar que fallan. Y por eso Santiago capítulo 3 versículo 2 nos dice, porque todos ofendemos muchas veces. Ahí está otra de las razones, otro testimonio contra nosotros. Dice, porque todos, aquí lo hace general, ofendemos muchas veces. Pero si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero recuerden, esto es algo que no se está atendiendo, pero aquel que quiera atender este asunto de su boca y de cómo habla, puede realmente refrenar y puede lograr lo que dice Santiago capítulo 3 versículo 2. ¿Por qué tenemos que no pensar de esto de manera ligera e ignorarlo o pensar que no tiene nada que ver? Jesús nos dejó otra enseñanza, nos dejó una información para que sepamos qué es lo que nos espera o qué es lo que ocurriría. Mateo capítulo 12 versículo 36 y 37, Jesús dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa se refiere de toda palabra inútil, que no era buena, que no debías haber dicho, dice, de toda esa palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por eso es que tenemos que ya concientizarnos de que el como yo hablo todos los días va a tener un alto impacto en cómo yo voy a ser juzgado o juzgada en aquel día, porque te lo dice, mas yo os digo, recuerden, estamos hablando de Cristo, Él no está mintiendo, te está diciendo la verdad con tiempo. Él dice, mas yo os digo, déjeme decirles que de toda palabra inútil que hablen los hombres, de toda, no es, ay, tiraste un comentario que ofendió y se acabó, ay, dijiste una expresión y ofendiste, no, de toda palabra inútil que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que
ya aceptemos que tenemos que cuidar cómo hablamos, porque al estar pendiente de los demás, cómo hablan, cómo ellos hacen, aquí dice que tú no vas a dar cuenta por lo que otro habló, tú vas a dar cuenta por lo que tú elegiste hablar. Y más si hablabas desenfrenadamente con conocimiento, que te está diciendo refrena, para, no hagas eso, y tú como quieras, hacías como mejor te parecía, para dañar y para ofender, pues tú vas a rendir cuenta de ti y no de otro. Y como dice, porque por tus palabras o vas a ser justificado o por tus palabras vas a ser condenado. Ahora yo quiero explicar, esto no es que cuando tú estés en el juicio vas a dar todas las excusas que tú tengas. No, yo hablé así porque a mí me hablaron mal primero. No, eso no es a lo que se refiere. Si tú te prestaste para hablar palabra de Dios, entonces te van a justificar. Pero si tú te prestaste para hablar cosas que no era palabra de Dios, que era para cosas que no edifican, para las malas conversaciones que corrompen buenas costumbres, pues ahí serás condenado. Así que, hermanos, el cómo le hablamos a los demás tiene mucha importancia en el cómo seremos juzgados, porque vas a dar cuenta de todo lo que has dicho en el transcurso de tu vida y no vas a tener justificación de haber dañado a otros con tus palabras por el hecho de querer decir que hablaste mal porque te estabas defendiendo o porque se lo merecían. Nada te justifica cuando ya tienes conocimiento que lo que se espera de usted es que toda palabra, no alguna, salgan con gracia con el fin de edificar al oyente. Así que no hay excusa. Examínese a ver si usted está sucio o manchado por cómo habla, porque nosotros debemos estar limpios en toda nuestra manera de vivir. Así que el cómo hablamos sí cae en tener que estar limpios o si estamos sucios. Preocúpese y ocúpese en cómo está su vida, porque por los demás usted no va a tener que darle explicación en el día del juicio. Usted solo dará razón y cuenta de su vida personal. Usted no va a poder acusar ni interceder. Recuerde bien, en el día del juicio usted no va a poder acusar ni interceder por nadie. Así que no ignore más esto. Cuide lo que habla con los demás. Santiago capítulo 1 versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Mire esto, si alguno se cree religioso entre vosotros, no, yo estoy bien y yo sigo bregando otras cosas, sigo pendiente a los demás, hablo de los demás, está bien, pero mira aquí lo que te dice: y no refrena su lengua. Esto es para el que va a ignorar esto aún más todavía y va a seguir siendo una persona desenfrenada con lo que habla. Dice, estás engañando tu corazón, tu religión es vana. Porque aquí lo importante es la obediencia a lo que Dios enseña. Muchos pelean con esto y dicen, pero es que esa es mi debilidad y me cuesta guardar silencio. O incluso dicen, yo no me puedo quedar callado, yo no me puedo quedar callada. Cuando yo tengo algo que decir, lo digo y punto. Y yo no me quedo con nada o no me guardo nada. Mire, entienda que aquel que quiere que tú cierres tu boca, aquel que quiere que usted mejore en ese aspecto es Dios. Y al usted insistir diciendo yo hablo lo que tenga que hablar y tú sigues poniendo fuerza y resistencia, a quien le estás haciendo frente es a Dios. Y lo que estás anunciando es que quieres seguir siendo una persona sin autocontrol y que te agrada la desobediencia y que te gusta el dañar a otros con tus palabras y que lo disfrutas, porque algo que te niegas a corregir o que te excusas o que te justifica, algo que tú no quieres avanzar a cambiar es por el simple hecho de que te gusta. No hay nada más ahí que decir. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Imagínense, hay gente que lo que quiere seguir es dando golpes. Usted piensa qué daño hace una espada. La espada no solamente hiere, la espada causa hasta muerte. Entonces te habla la diferencia, más la lengua de los sabios es medicina. Hay personas que no quieren tener lengua de sabios para dar medicina a los demás, lo que quieren es golpear. Ahora, para todo aquel que no se quiera corregir, sepa que no va a haber excusa, no hay excusa o justificación que valga delante de Dios. Más si ya se le ha enseñado lo que debe hacer, más si ya sabes lo que está correcto y no lo quieres hacer, no vas a tener excusa. Ahora, el salmista decía, voy a guardar mi boca
con freno, así que guarda tu boca con freno. Cuando algo hay que frenarlo es porque se excede o se sale de control. El salmista expresa que guardar su boca con freno te explica el por qué tiene que hacerlo, el por qué tenemos que ponerle mute, por qué tenemos que ponerle stop a esta boca, y te explica y dice, en tanto que el impío esté delante de mí. Ahora, ¿qué es un impío? Lo voy a definir de una manera simple. Un impío, la descripción del impío se encuentra en Santiago 4:17. Toda persona que es impía es aquella persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso es un impío, que no respeta los mandamientos de Dios con conocimiento. Una persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es un impío. Que sabe mucha Biblia, pero nada de lo que conoce lo hace o lo vive conforme como está escrito y se le enseñó, no hace caso. Créame que el que no se guarda cada vez que ve un cristiano, estamos hablando de los impíos, aquel que no se guarda cada vez que ve a un cristiano que lo que da es mal ejemplo, ¿cuántas cosas no se tienen para decir de los barbarismos que vemos y escuchamos de los supuestamente cristianos? Si tú no te guardas cuando descubres a otro haciendo algo que te dice, oye, eso no está en la Biblia, pero mira cómo se comporta, pero mira cómo habla, pues rápido nos viene mucho para decir. En ese momento es que debes de poner freno a tu boca. Cuando descubras a otro haciendo algún barbarismo o haciendo algo que es escandaloso, siendo una persona cristiana, ahí es donde debes poner freno a tu boca. Que mire, si su boca es para presentar alabanza a Dios, si es para testificar, para predicar, enseñar, para los cánticos espirituales, para ministrar, manténgala limpia y pura para eso. No ensucie su boca ni la manche, ¿ok? Para usarla para criticar, para chismear, para bochinchar, para quejarse, para reprochar, para maldecir, para calumniar. Porque de una fuente no deben salir dos aguas. De tu boca tú no la puedes prestar para lo bueno y también para lo malo. Decídase si su boca y palabras son dedicadas para Dios, manténgalo para eso. Ahora bien, si usted quiere que su boca sea útil para los espíritus inmundos que están solo para matar y destruir, porque ya sabemos que hay palabras que son como golpes de espada, ya eso es elección suya si quiere hacer eso, si es porque eso es lo que le gusta más. En ese caso, pues usted va a permanecer siendo una persona suelta de lengua. Un suelto de lengua. Recuerde, nosotros no somos vasos, nosotros no somos tampoco vasijas vacías. Nosotros no andamos empty. O estamos llenos de Dios o estamos llenos de espíritus inmundos, pero vacíos no estamos. De uno de los dos estamos llenos. Uno de los dos es quien anda con nosotros, o Dios o espíritus inmundos. O opera el bien de Dios en ti o opera el mal de Satanás en ti. Uno de los dos. El hombre no es bueno por sí solo o malo por sí solo. Algún espíritu le induce. Proverbios capítulo 20, versículo 19 dice, el que anda en chisme descubre el secreto. Y esto se entiende de dos maneras. Hay gente que anda buscando lo que pasa en la vida de los demás y descubre secretos. Pero también esto se interpreta cuando viene alguien que es chismoso y tú no estás buscando hablar nada ni saber nada de nadie, pero esta persona viene y te anuncia lo que ha descubierto. Pues entonces, ¿qué hace? Descubre el secreto. Hay gente que trae cosas que tú no estás buscando saber de otro y te lo descubren. Pero entonces la Biblia te da un consejo y te dice, no te entremetas, no te unas, no te quedes ahí mucho rato, no te ligues, no le encuentres el gusto, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Estamos advertidos, avisados a cuidarnos. Dios quiere que seamos ejemplo de los creyentes en palabra. Hagamos caso a esto, no lo ignoremos. Y recuerde, todo aquel que se resiste, se está resistiendo a lo que Dios está demandando de su pueblo. Porque vemos que Cristo nos dejó ejemplo ya. No miren esto como si no pasa nada. Comience con la disciplina y la autoevaluación personal, porque si no velas lo que hablas, como hablas, estás entrando en un problema que si ahora no lo quieres atender, va a ser tarde porque ya vas a ser juzgado y ya Cristo lo dijo, por tus palabras o te voy a justificar o te voy a condenar, porque excusas no vamos a tener. Así que, hermano, nuestra boca, nuestras palabras sean guardadas para Dios sin manchas y sin estar sucios. Conservémonos limpios para Dios en toda palabra. Que Dios y su Espíritu Santo nos ayude a obedecer. Amén.